Eh, Buenas noches. Mi nombre es Fernández y junto con mi compañero Renzo Camacho y Hernán Rodríguez estamos presentando nuestro trabajo final para el curso de hidrología, el cual consiste en hacer un análisis de la cuenca, de una cuenca establecida. A partir del primer trabajo que hemos hecho en la primera parte del curso, nosotros hemos analizado y comparado tres cuencas hidrográficas, las cuales en esta ocasión hemos elegido la primera que voy a describir a continuación. La cuenca estudio es una microcuenca que pertenece a la quebrada de Parrillada, ubicada alrededor del kilómetro 40, entre kilómetro 40 y 50 de la Panamericana Sur. Esta tiene desembocadura en el mar y se ubica en el distrito de San Bartolo, esa desembocadura. Y es definida por sus grandes huaicos cuando llegan lluvias torrenciales por el fenómeno del Niño. Eh, y eh, es una de las principales quebradas de Lima. Renzo, ¿puedes hablar sobre la tuya? Ya, ahora hablaremos de la cuenca, que bueno, denominé Camacho, que es una subcuenca, ya que tiene un valor promedio entre las 10.000 y las 60.000 hectáreas. En esa zona se presentan valles profundos y llanuras planas. En ella también hemos ubicado 54 corrientes. Básicamente tiene activaciones que han sido estudiadas y parametrizadas para un mejor entendimiento y comportamiento de la misma. Ahora Hernán va a hablar de su cuenca. Bueno, con respecto a mi cuenca, yo elegí la cuenca que está en Ayacucho, la 28Ñ. En mi cuenca también es una subcuenca, como lo había mencionado mi compañero Camacho. Eh, Esta también tiene un área de 238 kilómetros cuadrados y además tiene un perímetro de 86,918 kilómetros. La longitud de la cuenca fue 20,623 kilómetros. La altura media de la cuenca era de 3.844. El número de estaciones pluviométricas que estaban cerca de esta cuenca fueron dos, las cuales eran Huancapi y Vilcashuamán. La precipitación media anual para esta cuenca fue de 2,292 milímetros y el tiempo de concentración con los seis métodos, sacándole el promedio, fue de 86,135 horas. Ya, ahora pasaré a explicar como un primer proceso el uso del programa Hidronomón. Primero pasaré a compartir el informe para que se pueda visualizar a lo que me refiero. En este caso, tenemos el uso del programa Hidronomón, el cual nos va a permitir determinar la precipitación de diseño para nuestra cuenca. Esto es importante, ya que hacemos uso de diversos métodos estadísticos para poder tener una data constante y correcta para así poder dar inicio eh, a, para poder darle inicio a nuestro proyecto. En este caso vamos a insertar los datos de precipitación como paso uno. Estos han sido extraídos de las estaciones cercanas a la ubicación de nuestra cuenca. En este caso tenemos las imágenes. Y bueno, el siguiente paso sería la habilitación del análisis de tipo estadístico para así poder lograr conocer los valores de D máximo bajo el diseño y los métodos estadísticos normal, log normal, gamma, Pearson 3, log Pearson, Gamble y por último el Gamble en mínimos para el mes de febrero, que es el mes que vamos a analizar. Luego en la siguiente imagen se puede ver la gráfica final para el mes de febrero utilizando estos parámetros. Y por último se ven los valores de D máximo para cada uno de estos. Lo siguiente va a ser evaluarlo para un periodo de retorno
o T máximo de 175 años, que se encuentra en esta parte de acá. Ahora voy a proceder a abrir el programa para que puedan ver cómo se desarrolla. Bueno, sí se puede ver, ¿no? Lo primero es crear un nuevo archivo en el cual vamos a, en primer lugar, darle un título en este momento cualquiera y vamos a crear la variable de precipitación. Lo siguiente va a ser establecer lima en UTC más, más 1100. Y por último, desarrollar lo que son las unidades que van a ser en milímetros. Lo siguiente es la precipitación de 2 unidades y acá se va a tomar el tiempo, pero esta vez no anual como hemos hecho en clase, sino de manera diaria. Esto se queda así y lo que vamos a empezar a hacer es insertar los valores. Por ejemplo, en este caso me da un valor preestablecido y lo siguiente va a ser colocar el dato de precipitación, ¿no? Por ejemplo, 12. Y ahora podemos, a partir de acá ya podemos ingresar una gran cantidad de factores, por ejemplo, para 10 fechas y así poder aumentar cada uno. Por ejemplo, así. En este caso, lo siguiente viene a ser el cálculo de los parámetros estadísticos. Vamos aquí y vamos al estudio estadístico, análisis estadístico. Entonces, por ejemplo, acá no nos sale nada porque estamos en el mes de octubre. Lo que tenemos que hacer es definir una fecha en especial. Por ejemplo, las fechas que hemos puesto son de enero. Entonces, acá tenemos unos ciertos valores para gamma, por ejemplo. Entonces, lo siguiente que se hace es seleccionar los valores estadísticos que deseamos. Por ejemplo, gamma Pearson, log normal, log Pearson 3, así como Gamble, Gamble mínimo, Webull, entre otros. Tenemos varios valores. Entonces, lo siguiente que se hace es generar el valor del D máximo. Entonces, para esto, hacemos el test y acá podemos evaluar los diferentes valores. Por ejemplo, vamos a abrir el archivo de nuestro proyecto, en el cual aquí se encuentran los datos. Perdón. Eh, Aquí están los datos de precipitación evaluados por nosotros, lo cual está todo para todos los días del mes de febrero. Entonces, lo siguiente que hacíamos era, como había mencionado, ir al análisis estadístico y seleccionar los valores que necesitábamos. Webull, y vamos al mes de febrero. Y aquí se encuentra la tabla que nos muestra los valores en milímetros y el comportamiento de cada curva. Ahora podemos observar, por ejemplo, aquí los D máximos, que no son relevantes, son relevantes para nuestro trabajo, porque tenemos que conocer el valor menor y así con ese poder trabajar el periodo de retorno. En este caso, si ubicamos, por ejemplo, entre el normal y el log normal, vemos que el normal tiene un valor menor y así tenemos que compararlo con cada uno de los previamente estudiados. Por ejemplo, para nuestro caso, el gamma es el menor, que es 0.11483. Con eso vamos a hacer el diseño de la precipitación de diseño, que es lo que nos permite calcular el hidronomón. Entonces, si esto lo multiplicamos por el periodo de retorno, que en este caso sería 175 años, nos va a resultar la precipitación de diseño. Esto es todo lo calculado con hidronomón. Ahora vamos a pasar a lo que es el CropWatt. Para el programa CropWatt nos permite conocer los valores de ET0, imprescindible para el diseño de caudales. Eso se debe a que no todas las precipitaciones se quedan en fase superficial, sino también que se pueden haber infiltraciones, escorrentías, así como otros factores. Para dar inicio, se extraen los datos de precipitación de la estación de energía. Nosotros hemos previamente ya seteado nuestras tablas
precipitación. Entonces, para el inicio tenemos los datos y lo siguiente es activar las opciones para poder estimar los valores como el tiempo de sol, RAD, así como el ET0. Y los resultados se muestran a continuación. Lo siguiente, ahora viene a ser determinar la lluvia efectiva. Otro factor relevante para poder analizar el caudal de diseño. En este apartado se necesita colocar la data de precipitación de la estación escogida y automáticamente se va a calcular la lluvia efectiva. Y los resultados se encuentran a continuación. Bueno, por último, el último paso para nosotros acabar con el proceso del CropWatt es el apartado de cultivos. Bueno, nosotros hemos hecho un diseño previo y hemos especificado que el cultivo predominante viene a ser la papa. Así que se extrajeron los valores de las tablas proporcionadas por el maestro y se procedió a lo que es el llenado de las tablas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ahora pasaré a abrir el programa para que se pueda visualizar el proceso de desarrollo. En este caso, lo primero que hacemos es, por ejemplo, ir a clima y en esto tenemos que llenar ciertos valores, que es country, también tenemos que llenar la altitud, la latitud, así como la longitud y la estación en la que estamos trabajando, que en nuestro caso es Antioquia. Lo siguiente es llenar los valores de temperatura mínimos, así como las temperaturas máximas. Además, tenemos que tener los datos de humedad relativa, la cual debe estar en porcentaje, y la velocidad del viento, que puedes tenerla en kilómetros por día o como vamos a trabajar nosotros, que es en metros por segundo. Y dándole a estimate o estimar, ya tenemos los siguientes valores. El otro paso es ir a lluvia. En este caso, simplemente basta con llenar la estación y colocar las precipitaciones previamente seteadas, que es lo que nos brinda la estación. Y por último, vamos a lo que es el valor de los cultivos. Acá ponemos el nombre del cultivo y empezamos a llenar esto con las K inicial, K media, K final, así como sus periodos, y corroborar que los totales salgan como debe ser. Ahora procederé a abrir el archivo de nuestro proyecto. Que es el modelado en CropWatt. Y ahora en Climate procedemos a abrir también el mismo archivo. Esto se abre por partes. Y acá tenemos, bueno, tenemos los valores, no se pueden abrir porque están en el comprimido, pero esos son los valores finales calculados. Ahora pasaré a hablar sobre el uso del programa HEC HMS. En el programa HEC HMS vamos a diseñar tres modelos. El primero es el modelo sin pérdidas, es decir, que no vamos a tener ningún tipo de restricción al momento de diseñar. Entonces, para el inicio del modelo necesitamos crear una cuenca y así luego proceder a dibujar la subcuenca y el sumidero para poder así conectarlos. Esto se crea en la carpeta Component y se escoge la opción de Basin Model Manager. Luego en el apartado de subcuenca se definen los dos parámetros iniciales. El primero viene a ser el área de la cuenca, la cual ha sido previamente seteada y diseñada por Diego al momento de delimitar la cuenca. Esto ha sido desarrollado en Civil 3D, cuyo valor viene a ser de 196,318 kilómetros cuadrados. Luego se selecciona Transform Method, o también llamado método de transformación, y se escoge la opción de SCS Unit Hydrogram y las demás variables se dejan en None o no. Es necesario aclarar que este primer modelo de diseño solo se realizó con un método o modelo sin pérdidas. Es por ello que en la opción de Loss Method está en no o deshabilitada. Por ejemplo, aquí tenemos la fase inicial, que es la creación de la cuenca y de la subcuenca, así como el sumidero. Lo siguiente, para este caso, viene a ser que en la misma viñeta de subcuenca se debe establecer el tiempo de retardo, el cual consiste en el 60% del tiempo de concentración, el cual se puede hacer por los métodos que ya habíamos visto anteriormente, como el método de California. Este último ha sido, como había mencionado, calculado previamente en el apartado de análisis en la cuenca, usando los métodos estudiados, y luego se desarrolló un promedio entre ellos. Y
Este valor ha tenido que ser cambiado de horas a minutos, cuyo valor es de 1782,6 minutos. Y esta es la imagen que va a aparecer en el programa. Luego se crea el componente Time Series Gate eh, para poder establecer los límites de tiempo y los parámetros del mismo. Esto está según la data que tenemos de precipitación. Para eso hicimos un previo análisis del mes de cada año que tenía mayor precipitación en cada estación. Y vimos que para el mes de febrero era cuando tenía las mayores precipitaciones. Es decir, que vamos a hacer diseños para los 28 días que tiene el mes, como se puede ver acá. Incremento en milímetros y intervalos de un día. Y en el subapartado antes mencionado, también tenemos que ingresar los intervalos de tiempo. Esto es importante, ya que de ello define los valores que vamos a meter de precipitación. En el apartado table se establece la relación definida en el paso anterior. Es decir, que vamos a mostrar la iteración de cada fecha con su respectiva precipitación. Así que, y luego automáticamente nos arroja un gráfico en el que se relaciona la precipitación en el eje Y con las fechas seteadas y los días del mes de febrero en el eje X. Lo siguiente es ir a la parte de modelo meteorológico, en el cual vamos a setear por default esta última parte y vamos a asignar lo que viene a ser la cuenca y la subcuenca. Y por último vamos a crear el diseño de control. Esto es muy relevante ya que necesitamos en una primera instancia desarrollar el caudal de diseño para los días que hemos seleccionado. En un primer plano no queremos pronósticos, es que queremos los valores reales. Entonces procederé a abrir el GKHMS. Y los pasos son los siguientes. Eh, Crear nuevo, le damos un nombre X y lo creamos. Lo siguiente viene a ser crear el basin, en el cual tenemos esta ventana en la cual vamos a crear la cuenca, la subcuenca y el sumidero. Acá tenemos la subcuenca y luego creamos el sumidero. Y lo que procedemos a hacer es conectarlos. Seleccionamos y lo conectamos con el sumidero. Lo siguiente viene a ser lo que había mencionado antes, el subbasin o la subcuenca, en el cual tenemos que setear primero el área. En este caso, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados. Lo siguiente, esto es a lo que nos referíamos cuando decíamos que no, es un diseño sin pérdidas. Acá no vamos a usar ningún método. Y acá seteamos el CS Unit Hydrogram. Y luego el transform, en el cual tenemos que poner el tiempo de retraso o de retardo, que para este ejemplo será de 80. Y eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos llenar. Lo siguiente es ir a Components y generamos el Time Series Data, en el cual tenemos las siguientes opciones. Estas son las fechas que vamos a setear nosotros según los datos obtenidos de las estaciones. Lo siguiente va a ser generar la tabla, en el cual vamos a poner todos los valores de precipitación y finalmente nos va a arrojar un gráfico. Lo siguiente es ir a Components y ahora vamos a diseño al modelo meteorológico. Lo creamos y aquí es donde vamos a setear set to default y lo siguiente es asignar una subcuenca. Y cuando queremos especificar el litograma, también tenemos que setear esta parte. Y por último, basta con crear el control, que es lo que comentaba. Y acá se va a hablar sobre las fechas que queremos en las que se desarrolle la cuenca de diseño y los intervalos en los que lo deseamos. Ahora procederé a abrir el programa otra vez, pero con los valores que hemos desarrollado nosotros. Por ejemplo, tengo acá por ejemplo tengo un modelo
sea, no se puede abrir ahorita, pero ahorita voy a setearlo para que se pueda entender. Ahora le daré paso a mi compañero para que hable del segundo método. Hernán, ¿puedes compartir? Ya estoy compartiendo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el método de Grimm y Amp. Este método se calcula para las pérdidas. Bueno, Grimm y Amp en 1911 han propuesto un modelo simplificado para poder explicar la infiltración, factible de presentar una solución analítica basada en la suposición de la existencia de un frente abrupto o un frente húmedo entre la columna saturada y la no saturada del suelo. Las hipótesis fundamentales de este modelo son las siguientes. En primer lugar, que el suelo está totalmente saturado, desde la superficie hasta el frente húmedo. Por debajo, el suelo continúa en las condiciones previas a la precipitación. A medida que el frente húmedo avanza en profundidad, estas condiciones permanecen válidas. En segundo lugar, la superficie del frente húmedo, la cual separa el suelo saturado del no saturado, la tensión capilar es siempre la misma, independiente de la posición y del tiempo. Bueno, las fórmulas que se ingresan o que calculan el programa GKHMS son las que vemos en pantalla, en la que K es la conductividad hidráulica del suelo, el símbolo del PSI es la altura o potencial de succión mátrica o capilar del suelo, el diferencial de teta es la variación máxima del contenido de humedad del suelo, y diferenciando esta ecuación, obtenemos la segunda ecuación que también calcula el modelo. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que se ha hecho en el GKHMS. Para nuestro caso, en primer lugar, hemos creado la subcuenca, también el sumidero, los hemos conectado, tal y como lo habíamos hecho para el modelo 1 y 2. Después de esto, seteamos el Time Series Data, en donde lo que cambia para este caso es que también ponemos un intervalo de tiempo un día, seteamos las mismas fechas y tenemos nuestro gráfico de precipitaciones. Luego, en nuestra cuenca, los nuevos parámetros que nos brinda este modelo de pérdidas vendrían a ser los datos de pérdida, que según nuestro informe nos dicen que para los suelos arcillo-arenosos, que son los que más predominan en la cuenca que nosotros hemos delimitado, estos son los parámetros que se deben ingresar. Entonces, en nuestro GKHMS, eso fue lo que ingresamos para una arcilla arenosa. Luego, en el método de transformación, también como hemos mencionado, el tiempo de retraso es igual al 60% del tiempo de concentración que calculamos con el método de California. Luego, para el hidrograma, simplemente lo vinculamos con el Gauge 1 que ya les había mostrado, y al hacer nuestro primer análisis, nos sale que el modelo no presenta una curva del hidrograma. Esto se debe a las pocas valores de precipitaciones que se tienen. Y es por esto es que nosotros hicimos otro modelo en el que aumentamos los valores de precipitaciones para poder así ver cómo variaba y poder apreciar mejor la curva. En este caso, al aumentar a estas nuevas precipitaciones, que son las de acá, como podemos ver son valores mucho mayores a que en el primer caso, y con estas nuevas precipitaciones ya se puede tener un mejor gráfico y un mejor entendimiento de lo que este modelo nos puede brindar. Ahora vamos a ver nuestro cuarto modelo, así que le doy paso a mi compañero Diego. Primero, Renzo, para que muestre los primeros modelos Ya, que... perfecto. Sí, ahora sí ya puedo compartir. Eh, Ahora sí puedo abrir los modelos del GKHMS.
El primero, que era el modelo sin pérdidas. Aquí está. En este caso, tenemos el modelo sin pérdidas. Como he comentado, ya tenemos la cuenca seteada y los parámetros de la subcuenca, ¿no? Por ejemplo, tenemos el área, tenemos lo que he comentado del método de pérdidas en cero, porque en este va a ser como que la opción ideal. Y el tiempo de retardo lo tengo en el valor previamente calculado, que era el 60% del tiempo de concentración. Lo siguiente era ir a Time Series Data, y acá tenemos seteado ya del 1 de febrero hasta el 28 de febrero. Y hemos puesto todos los datos como son datos diarios. Vamos a poner desde las 0 horas. Lo siguiente es ir a tabla y como se ven aquí están ya los datos seteados de precipitación para cada uno. Y por último, creo que se cerró un toque, ¿no? Sí, se Sí, fue la sí. Pero, grabación. pero ¿Sí o no? continúa nomás Ya, Sí, sí, se volvió y a luego grabar. lo sí, pegas. ya. Como había mencionado, simplemente luego de tener la tabla con los parámetros de precipitación, se genera esta gráfica que es de precipitación versus tiempo, en el cual se ven los incrementos, ¿no? Como una primera vista sabemos que los incrementos deben estar más o menos a mediados del mes. Ahora vamos a lo que es de modelo meteorológico, y en este seteamos esto por default y asignamos la subcuenca. Lo siguiente es luego asignar eh, el gate para la subcuenca. Y por último vamos a lo que viene a ser las especificaciones de control, que para nosotros, como se ha mencionado, se desarrolló sin pérdidas. Vamos a querer tener los valores iniciales y reales según la data establecida. Es decir, que aún no queremos nosotros pronósticos. Entonces, luego basta con realizar la corrida y, y luego acá vamos a poder observar todas las tablas de precipitación que se van a mostrar después en los resultados. Ese es el primer modelo. Ahora, en el segundo modelo que hemos diseñado, que es el modelo con pérdidas, se realiza el mismo procedimiento, solo que en este caso sí vamos a tener un método en especial, que en este caso va a ser el método del número de la curva. En este caso tenemos los primeros valores en los cuales tenemos que enfocarnos, como es el número de curva. Para esto hemos utilizado esta tabla en la cual nos permite establecer dicho valor según parámetros como el uso del suelo, el tratamiento que tiene el mismo, sus condiciones hidrológicas y el grupo de suelo hidrológico al que pertenece. En este caso son cultivos en surcos. El tratamiento ha sido en contorno, tiene una buena condición hidrológica y pertenece al grupo D de los suelos hidrológicos. Es por eso que el valor que se toma es el 86. Para este caso, no estamos trabajando con porcentaje de impermeabilidad. Ahora sí vamos a hablar sobre el siguiente modelo, que es el modelo de Diego. Déjame compartir. Ya bueno, el último modelo es el de por pérdidas iniciales y constantes. Bueno, revisando el manual del GHMS, nos describe este método como, bueno, que es un método simple, ya que solo cuenta con dos parámetros y un tercero que se puede omitir, que es de impermeabilidad. Y bueno, el primer parámetro es el de, como su nombre dice, de pérdida inicial, que es que va a ser cuánta cantidad de precipitación puede soportar o puede recibir el suelo para que ocurra infiltración y no escorrentía directa. Después de esta pérdida inicial, que es como un límite,
ya ocurre escorrentía directa y el, se aplica un coeficiente de pérdida constante. Entonces, este modelo lo divide en dos momentos, antes de que ocurra escorrentía directa y después que ocurra la escorrentía. Esto es determinado por, bueno, la pérdida inicial. Eh, Después, nosotros, como es un sistema relativamente simple, es importante utilizar este método no para calcular un cabal, sino como para tenerlo de referencia. Se usa de la siguiente manera. Primero se empieza con un modelo base, que en este caso ha sido el modelo de las curvas que Renzo acaba de mencionar. Y a partir de ese modelo se hace la corrida y se calibra para que tengan resultados similares. Acá está. Como se ve acá, eh, como se ve acá, este es el valor que se obtuvo del SSS, curvas, y lo que nosotros queremos es obtener parámetros parecidos, ¿ya? A este resultado. Primero, el manual de usuario nos recomienda que empecemos con un 4.6 de pulgadas por hora para el coeficiente de constante, ¿ya? Pero para suelos arenosos, entonces nosotros utilizamos ese valor, claro, en milímetros por hora, que es lo que nosotros podemos ingresar. Entonces, ese fue nuestro valor inicial y para el ratio constante. Y para la pérdida inicial, nosotros consideramos, de acuerdo a la precipitación que hay, nosotros determinamos de que como es un efluente que normalmente está seco y solo se activa cuando hay lluvias atípicas por el fenómeno del Niño o durante la época lluviosa, hemos determinado que esas lluvias más o menos están alrededor de 10 milímetros. Igualmente, como solo son valores iniciales, solo son referenciales. Después de correr la primera corrida, nosotros tuvimos estos resultados. No hubo ningún caudal. Entonces tuvimos que volver a reestructurar y cambiar tanto el ratio constante, el ratio constante como la pérdida inicial. Pero estos cambios se hicieron teniendo en cuenta el marco teórico que está arriba, que he explicado, en qué consiste cada parámetro, y se consideró lo siguiente para hacer la siguiente calibración en las siguientes iteraciones. Primero, que el ratio de cambio constante es el que establece la forma de tendencia y la forma de la curva cuando ya existe escorrentía superficial. Entonces, cuando ya existe una escorrentía superficial, como se puede ver acá, la forma que esta va a tomar es de acuerdo a ese valor constante, ya que ese milímetro por hora es el que determina la escorrentía. Y bueno, que la pérdida inicial implica el momento cuando va a empezar la escorrentía. ¿En qué momento ya llega una precipitación que ya va a producir una escorrentía? Y también va a afectar, como eso es pérdida inicial, va a afectar los picos máximos que van a tener cada escorrentía. Y por último, es que los parámetros son indirectamente proporcionales al caudal de escorrentía. Entonces, teniendo en cuenta estos dos criterios, se pasó a realizar lo siguiente. Ya eh, tomando en cuenta los mismos parámetros de lluvia, de control, que el modelo de curva, se realizó
la corrida inicial y constante. Como se puede ver acá, acá ya se tienen unos valores que se parecen eh, al valor de la curva SCS de Renzo, eh, ya que ya se calibró y se tienen los valores, los parámetros que ya están referenciados. Pero bueno, voy a hacer una corrida más o menos para probar cómo funciona. Vamos acá a su cuenca. En esta parte de los métodos, que se cambia initial and constant. Y acá en los es donde se hace la calibración. Primero, por ejemplo, si acá le pongo 0, initial loss, lo que va a hacer, lo ejecuto y veo como el flow se fue para arriba. Está mucho más arriba de lo que estaba antes. Porque porque el suelo no pudo absorber, no tuvo tanta pérdida inicial. Pero entonces si le pongo 30, lo computo eh, y ejecuto los resultados son menores. Entonces, considerando esto, es como uno va a estar jugando. Por ejemplo, voy a poner otra vez 22 y esta vez voy a ejecutar para el gráfico. Entonces se tiene esto, ahora voy a cambiar el constant rate. Lo voy a poner 0.5. Con más constant rate, el flow sale menos, llega hasta 1.6. Pero si pongo, por ejemplo, antes estaba en 0.008 o 0.001, casi cero. Eh, Como ven, los valores ya están más, por ejemplo, siempre se tiene un caudal y los valores tienen otra forma. Es como este constant rate determina la forma que va a tener eh, la, 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 la curva. Lo que nosotros buscamos es tener un resultado igual a este o parecido. Más o menos esta curva llega a los mismos valores bordeando el 8 de caudal y tiene la misma forma con dos picos, el primero en el día 14, entre el 13 y el 14 y el segundo entre el 23 y el 24. Y al final como una pequeña cola. Y ya con esto nosotros ya definimos los parámetros. Y bueno, podemos dejar como concluido este último modelo. Las conclusiones que se obtienen de este modelo es de que este modelo nos permite comparar otras cuentas, ya que nosotros hemos ingresado estos valores y ya sabemos que estos valores representan a la cuenta. Entonces, nosotros podemos comparar estos valores que son simples con otras cuencas diferentes para poder entender cómo funcionan cada cuenca. Por ejemplo, si una cuenca tiene un valor inicial mayor, sabemos de que puede absorber más agua de forma inicial, pero después el valor que más importa es el constant rate y nos puede ayudar a predecir, por ejemplo, huaicos o posibles crecidas para el diseño de puentes. Lo que sí carece este modelo, que lo consideramos como una conclusión, es de que como es muy simple, no lo consideramos como algo que podríamos validar para el modelamiento de una cuenca. Siempre va a ser como una opción de soporte, a menos de que se tengan unos parámetros ya preestablecidos que se conozcan de la cuenca. Pero bueno, eso, por ejemplo, solo se podría usar si ya se tiene una calibración anterior para una cuenca mayor y se va a estudiar la microcuenca. Y bueno, igualmente recomendamos realizar este método como forma de apoyo para otros métodos como los que ya se han mencionado. Ahora en las eh, para presentarle más conclusiones, por ejemplo, tenemos que el método sin pérdidas es una muy buena opción si es que se quiere hacer una comparación
frente a otros métodos como métodos con pérdidas. Este modelo se presenta importantemente, o sea, prevalece ante los demás debido a que tiene precipitaciones que van a convertirse plenamente en caudales. Otra conclusión viene a ser que el modelo con pérdidas, pero para el número de curva, nos ha permitido determinar el caudal de diseño teniendo en consideración características del suelo, lo cual permite ser el modelo mucho más real, ya que tenemos en consideración el comportamiento presente y a futuro que tendrá el suelo. Y bueno, mis recomendaciones para esos modelos es que estos modelos deben iniciar bajo el esquema de un modelo sin pérdidas, para poder tener una vista superficial de los caudales máximos que se podrían generar en la zona de estudio. Posteriormente, ya se podría realizar diseños de modelado con métodos de pérdida adecuados, como los que hemos visto en el trabajo. Y también que si se quiere estimar el valor del caudal de diseño, se tiene que generar un control con las mismas fechas, así como periodos de tiempo establecidos inicialmente, puesto que se trabaja con datas reales. Pero si más adelante se quiere hacer un diseño para establecer un pronóstico de caudal, se debe ubicar una fecha futura para que ésta sea fuera del rango previamente establecido. Bien, con respecto a las conclusiones que yo saqué de mi modelo, a ver si lo puedes dejar ahí. Ya, es que eh, es necesario siempre considerar las pérdidas dentro de un modelamiento ideológico y en general, según las fuentes consultadas, el método que mejor pérdidas nos arroja es el de Green y Amt. La siguiente conclusión que yo tuve de mi modelo es que para el método de pérdida de Green y Amt se puede apreciar que el caudal pico está al mismo nivel que el caudal base. Esto básicamente se debió a los bajos niveles de precipitación que se registraron en la estación de Antioquía durante el mes que nosotros hemos seleccionado y para el año que seleccionamos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Sí, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Gracias.